Hoy hablamos en futuro. Quédate y en menos de... Este reloj nunca cambia de hora, ¿no? En todos los vídeos sale igual. Bueno, en menos de 4 minutos y 23 segundos aprenderás a hablar en futuro como cualquier nativo. Porque ya sabes, si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Vamos a lo que interesa. Hoy no estamos para perder el tiempo. Futuro simple. ¿Cómo se forma? Infinitivo del verbo más las terminaciones del futuro. ¿Cuáles son? Estas. Estas terminaciones valen para verbos en ar, verbos en er y verbos en ir. Vamos con unos ejemplos, que seguro que te ayudarán a verlo un poco mejor. Tú hablarás. Nosotros comeremos. Vosotros viviréis. Pero dame alguna frase para que pueda entenderlo mejor. Yo quiero ejemplos en contexto. A ver, que hoy vamos rápido, pero aquí tienes unas frases. Viajaré a España este verano. Te abonarás al canal y le darás a like. Abriré la ventana cuando deje de llover. Cuidado, porque ya sabes que en español hay verbos irregulares. Siempre hay verbos irregulares. Malditos verbos irregulares. Para formar el futuro, estos verbos usan las mismas terminaciones, pero lo que cambia es la raíz. Mira, te dejo unos cuantos aquí. ¿Pero sabías que hay más formas de hablar en futuro? ¿Cómo? ¿Estás hablando de futuros alternativos? ¿Mundos paralelos? ¿Pero qué locura es esta? No es ciencia ficción. Estoy hablando de la forma más natural y la que más solemos usar los nativos cuando queremos hablar de algo futuro. Además, es bastante fácil de aprender. Fíjate, verbo ir más a más infinitivo. Te dejo algunos ejemplos. Y sí, tranquilo, te voy a poner alguna frase. Voy a ir al cine el fin de semana. Vamos a comer en casa de mis padres. ¿Vais a organizar algún viaje este año? Espera. ¿Cuál es la diferencia entre usar el futuro simple e ir a más infinitivo? Pues normalmente usamos el futuro simple para hablar de acciones futuras que no son inmediatas. Fíjate en el ejemplo. El año que viene viajaré a Japón. También usamos el futuro simple para predicciones, promesas, hipótesis o suposiciones como en este ejemplo. Mañana lloverá. Y usamos irá más infinitivo para hablar de acciones que van a ocurrir pronto o que ya están planificadas. Como en esta frase. Mañana voy a ir a ver a mis abuelos. También lo usamos para hablar de intenciones inmediatas o para hechos que son bastante evidentes, como en los siguientes ejemplos. Voy a bajar ahora al supermercado. ¿Quieres algo? Mira esas nubes negras. Va a llover. Fácil, ¿verdad? Pues creo que ha sido rápido, ¿no? Porque el reloj no ha cambiado de hora. Está bien. Ahora puedes dejarme un comentario diciéndome lo que vas a hacer en un rato o lo que harás dentro de un tiempo. ¡Hasta la próxima!